De acuerdo al podcast que les acabo de dejar, la idea es poder analizar qué pasaba en Europa o qué pasó un poquito antes de lo que fue el descubrimiento por parte de los europeos de América, ¿no? Hay dos cuestiones. Una es el análisis global que podemos hacer del descubrimiento, entre comillas, de América, como digo siempre, que en realidad fue más bien el encuentro de algo que ya existía. Y dos fechas que son, por supuesto, parte de un análisis que venimos haciendo desde el año pasado, 1453 y 1492, cuando se establece el inicio de un capitalismo en su esencia final. Esencia final digo en cuanto a lo que es la construcción del término capitalismo, ¿no? Porque su esencia final, si uno se pone a pensar, pareciera ser una rueda, ¿no? El capitalismo se fue como reordenando en las distintas etapas de la historia. Acá lo que vamos a analizar puntualmente es cuándo podemos empezar a hablar de un capitalismo propiamente dicho. Y como bien dicen, Wallerstein, por ejemplo, pone la fecha de inicio del capitalismo en 1453. Y yo digo, entre otros fundamentos de la historia, que en realidad el capitalismo inicia en 1492. Sostengo más, si bien podemos hablar de un proceso, ¿no? Sostengo más, si hubiera que poner un año, 1492, porque es cuando finalmente el mundo, en su concepción estructural, se termina de globalizar. Y es con este encuentro que se va a dar entre América y Europa. La mirada que tiene Europa hacia América no es la misma que tiene América hacia Europa. Acá habían civilizaciones, grandes civilizaciones organizadas, con un modo de vida, con un tipo de religión, con soberanos, con identidad, que en tanto y en cuanto que Europa se los encuentra, creyendo que incluso estaban hallando la India, por eso le dicen indios a los que se acercan desnudos a recibirlos, entienden que había mucho para desarrollar. Y esto tiene que ver, como decía antes, con el intercambio que se va a dar entre América y Europa. Y no es un intercambio que nosotros decimos, bueno, los europeos vinieron a enseñar con la palabra, con el amor fraternal, a los nativos, originarios, toda esa cultura que ellos tenían allá, sino que vinieron a imponerla, porque encontraron algunos problemas. Y ahí nos vamos a retrotraer a Constantinopla. En 1453 cae el Imperio Bizantino con los otomanos, que nosotros empezamos a ver el año pasado, en primer año. Cae con los otomanos y se produce una especie de nuevo orden comercial en ese mundo conocido hasta ese momento, ¿no? En donde los turcos empiezan a dominar las rutas comerciales. Eso conlleva a una crisis que ya venía de antes, porque Constantinopla se había empezado a resquebrajar por dentro, desde cientos de años hacia atrás. Y nos vamos a las cruzadas. Tanto que, como habíamos visto cuando charlamos de cruzadas, los cruzados habían intentado imponer un nuevo orden latino en la vieja Constantinopla. Y eso también fue parte de un conjunto de cosas entre los que se incluyen, por ejemplo, la llamada, en ese momento, peste negra, que generó una crisis socioeconómica muy importante. Cuando España, a través de la travesía de Colón, se encuentra con esto que parecía ser la India, se empieza a vislumbrar un nuevo orden de mundo, dicen, bueno, acá hay cosas que allá no tenemos, y esto puede funcionar incluso como una inyección económica para resolver este asuntito que estaba ahí dando vueltas, que era el dominio del Islam. Porque Europa como tal, luego de la caída de Constantinopla, se había diagramado de otra manera, ¿no? Y en donde el foco estaba en el dominio de fuerzas de los turcos.
Y acá sucede algo muy interesante. Asia comerciaba con Europa, llevándole mercaderías, o por ejemplo el té. Pero Europa no le podía vender a Asia, porque Asia no le compraba a Europa. Entonces ahí tenía problema económico número 1. Problema económico número 2, los turcos, que comienzan a dominar el Mediterráneo. Cuando los reyes católicos se casan, de hecho, en el Mediterráneo no flotaba una madera que no sea turca. Entonces ahí se empieza a dar este dominio muy fuerte de los turcos. Hasta acá tenemos una posición, que es ese amplio dominio que conforma, digamos, un dominio hegemónico, pero de alguna manera permitiendo ciertos enlaces comerciales, ¿no? Pero que genera a la vez la pobreza de Europa, en ese sentido, ¿no? De las potencias europeas. Y entonces cuando se descubre América por parte de los europeos, ven en el oro y en la plata la posibilidad de inyectar económicamente a Europa y generar un lazo comercial distinto. En uno de los podcasts que yo les dejé, hablo de Alejandro VI. Alejandro VI, por este beneficio de que los españoles se van a centrar en la Inquisición como la fuerza católica evangelizadora, en condescendencia y además de que Borgia era español, les da las bulas papales que le van a permitir hacerse cargo de las tierras descubiertas, por ende América. Tanto a ellos, después a Portugal también, ¿no? Pero principalmente a los españoles. Entonces, de esa manera se generan dos enlaces. Uno, el enlace religioso, y dos, el enlace comercial. Una relación recíproca de amistades, que va a llevar, por supuesto, a que la economía americana sirva para sostener una economía europea en declive. De las tierras americanas se traía, como dije varias veces, se llevaba, mejor dicho, a Europa el cacao, el tabaco, azúcar. El azúcar va a ser sumamente importante. Entonces eso también va a llevar a una cuestión número 3. Los europeos tienen que enviar gente para colonizar esas tierras, estas tierras. Ahí vienen los viajes que yo les dije que tenían que hacer una línea de tiempo, ¿no? Viajes de exploración, de encuentro, no solamente de España, sino de otros países también. Tratar de buscar pasos hacia el otro lado del mundo, ¿no? Cuando ya se habían dado cuenta de que esto en realidad no era la India, sino que era un continente nuevo, empiezan a buscar los pasos que a través del mar lleven a nuevas rutas comerciales, ¿sí? Entonces así es como se empiezan a descubrir los estrechos, etcétera, ¿no? Se empieza a pintar un nuevo mapa del mundo, geográficamente hablando. Y así es como también empiezan a venir acá nuevas personas que socialmente hablando pensaban que iban a realizar su vida como no la podían realizar en Europa. Personas a veces condicionadas, personas que quizás pertenecían a una clase que no podía acceder a cierto tipo de privilegios. Entonces venían acá, que no había nada y estaba todo por hacer. Y se encontraban con que no era la vida que le pintaban. Muchas de estas clases que vienen desde la élite y otras que se van a transformar en clases de élite privilegiada, van a tener que empezar a desarrollar una sociedad en donde muchas mujeres, hay testimonios como hombres, van a decir, es puro barro esto. Y que se van a dar cuenta que en cuanto al crecimiento comercial, porque acá lo que se instala es un crecimiento comercial, durante mucho tiempo se decía que América había sido como una América que se creó en base a los cultivos, y no, justamente los cultivos es a lo que se dedicaban las civilizaciones que fueron en su abalanzamiento final dominadas por los españoles. Entonces esas personas se van a encontrar a veces con que no tienen nada para hacer, porque la plata que van haciendo, las ganancias que van obteniendo, no tienen en qué gastarlas, porque acá no había nada. Esto no era ciudad, esto estaba
colonizándose por medio de la dominación, la fuerza, después la fusión, etc. Entonces acá estaba todo por hacer, y realmente ante los peligros que implicaba también venir a colonizar algo que no les pertenecía, no tenían distracciones. De hecho, se hacía traer el vino de Europa para que pueda ser consumido, porque acá todavía no había un fuerte ejercicio de lo que era la industria del vino. Así las cosas, y teniendo como parámetro lo sucedido en Constantinopla y ese dominio comercial hegemónico de los turcos, 1492 representa para el capitalismo esa avanzada europea para dominar el globo terráqueo. Y con la plata que se sacaba de acá, se extraía de acá, con el oro que se extraía de acá, se van a financiar más viajes y más fuerza militar, por supuesto. Se van a defender las fronteras, y quien comenzara a dominar América iba a poder dominar un nuevo modo de comercio. Los viajes ultramarinos habían llegado al máximo de lo que se podía llegar. No había monstruos marinos que se comieran a las embarcaciones, no había una tierra plana, que incluso lo dicen actualmente, una cosa de locos, y no era que uno se trasladaba y se caía al vacío. Estamos hablando entonces de algo totalmente innovador, que cambió el paradigma del mundo hasta ese momento, que cambió con mucho esfuerzo la perspectiva de la Iglesia, cambió las fuerzas comerciales, se beneficiaron montones de banqueros, montones de burgueses con este asunto de América, que comenzaron a financiar viajes. Como bien decía, el viaje de Colón fue financiado por los Pinzón, y se comenzaban a obtener esas ganancias sumamente rentables. Igualmente voy a dejar esto para más adelante, ¿no? Pero España va a ser una de las más perjudicadas en esto del dominio global de los continentes. Ya vamos a ver cómo el oro y la plata que España le extrae a las colonias españolas le sirve a toda Europa menos a España. Hay un relato que no lo voy a leer por tiempos. A ver, no lo voy a leer por tiempos, pero habla de justamente el hallazgo de América. ¿Qué serie de acontecimientos difíciles de creer aparecerían ante mis ojos al tratar de conmemorar el paso por las columnas de Hércules, la integración del mundo de un mundo que estaba dividido, incorporación de la humanidad, de pueblos bárbaros sobre los cuales apenas teníamos noticias? Quiere decir que en algún momento las noticias de América habían circulado. Por eso se establece también dentro de las teorías que América nunca fue ni siquiera un descubrimiento de los españoles, sino que si se quiere hablar de descubrimiento, los bárbaros, los vikingos, ya habían estado en estas tierras y se fueron. Más allá de todo, ¿sí? Insisto con esto, que es el concepto final de lo que es la charla de América en cuanto al resultado. Estas tierras les pertenecían a otras personas. Nos vemos la próxima.